nos acompaña Claudia Mojica, coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina y funcionaria de Naciones Unidas desde hace más de 25 años. Buenos días, Claudia, y bienvenida a En Primera Persona, un podcast donde quienes trabajan en Naciones Unidas nos cuentan quiénes son y su trayectoria dentro de la organización. Como bien sabes, Claudia, estamos muy cerca del 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, que es el próximo 10 de diciembre. Te propongo entonces que empecemos la charla de hoy escuchando uno de los artículos, el primero, que nos habla de la dignidad y los derechos de las personas. Vamos a escucharlo. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, Claudia, escuchamos recién el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y me gustaría preguntarte cómo sentís que resuena esta declaración con tu experiencia en Naciones Unidas. Bueno, antes que nada, muy buenos días, Tamar, y gracias por esta ocasión de poder intercambiar en una reflexión que atañe a la humanidad entera y muy interesante llevarla a la experiencia personal. Escuchar este primer artículo de la Declaración Universal es siempre muy emotivo. Es sin duda palabras que marcan la trayectoria de las Naciones Unidas y que acompaña con mi trabajo. Como sabes, nuestra organización está basada sobre la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado internacional de carácter vinculante, que ya en su preámbulo nos habla de la importancia de los derechos humanos. Pero muy rápidamente nuestros Estados miembros se dieron cuenta que necesitábamos reforzar esto como una piedra angular. Y de ahí es que estamos marcando ahora, muy poquitos años, par de años después de la firma de la Carta de Naciones Unidas, viene la Declaración Universal, que ahora se ha convertido en parte también del derecho internacional consuetudinario y que conjuntamente nos dan la base de lo que es esta organización. Y para mí el tema de que se haya incorporado los derechos humanos como este componente de piedra angular también habla de la progresión de mi carrera, que sin duda comienza con los temas de derechos humanos en mi propio país, en El Salvador y en Haití, mi primer puesto internacional como Naciones Unidas, que va evolucionando hacia temas más de paz y seguridad en las operaciones de mantenimiento de paz de ONU, y ahora que culmina para mí cuando me desempeño de lleno en las actividades de desarrollo sostenible aquí en la Argentina. Si bien la Argentina es una realidad completamente distinta a la de los países anteriores, aquí también los derechos humanos son la pauta que dicta cómo el país decide que Naciones Unidas y el sistema en el que trabajamos lo acompañe en esa mirada de desarrollo marcada por el respeto a los derechos humanos. Excelente. Bueno, pasemos entonces a escuchar un poco más de esta historia tuya, tu recorrido en Naciones Unidas. Contanos un poquito cómo empezaste en la ONU, cuál fue tu primer encuentro con la organización. Sí, mi primer encuentro de hecho fue siendo ciudadana de mi propio país, de El Salvador, y creo que es por eso que al haber comenzado desde una posición en que yo no era funcionaria, sino que veía más bien a los funcionarios de Naciones Unidas, me conecta quizás para terminar la reflexión que hacía antes, de cómo este reconocimiento del respeto y la dignidad humana es sin lugar a dudas el hilo conductor de la organización y cómo la declaración lo que hace es codificar un sentimiento que es inherente a todos los seres humanos y que nos acompaña a través de diferentes países y culturas. En el caso de El Salvador, las Naciones Unidas estuvo en primera línea al acompañar el proceso de paz que puso fin, como sabes, a un conflicto armado que duró más de una década, un periodo muy doloroso para nuestro país. Este acompañamiento como organización mediadora entre las partes también se dio bajo el mandato de quien era secretario general, Andrés Pérez de Cuéllar, que además termina sus funciones como secretario general de la ONU a la medianoche del 31 de diciembre de 1991, acompañando en Nueva York la firma de la declaración de las partes que representaban al gobierno de El Salvador, de aquí era entonces la guerrilla, donde declaraban haber llegado a un acuerdo para la paz que se firmó pocos días después. Esto obviamente fue un momento que llenó de esperanzas a nuestro país, que abrió muchas vías de lo que podía venir. Recuerdo con mis amigos, mi familia, decimos, ¿en serio terminó la guerra? ¿Será verdad? Y bueno, teníamos esta visión de este ente que era el garante de que esto se fuera llevando adelante.
Más allá de lo que significó para El Salvador, este fue un momento clave para las Naciones Unidas. Al acompañar el proceso de paz de El Salvador de una manera tan directa, la organización se fortaleció en su rol de un ente que podía ser llamado a mediar en los conflictos internos de un Estado. Y esto es importante porque cuando firmamos la Carta y cuando se adopta la Declaración, Naciones Unidas se veía más como una entidad que iba a mediar entre países. Sin embargo, ahora la gran mayoría de nuestras operaciones de paz están apoyando a resolver conflictos armados dentro de uno de nuestros Estados miembros al interior. Creo que la experiencia de El Salvador marcó mucha pauta y sumó a esta imagen de imparcialidad que es la que guía nuestro trabajo. También el trabajo en El Salvador, y ahí voy llegando ya a mi involucramiento, marcó una pauta para la organización a reforzarse la idea de un despliegue de operaciones de paz multidimensionales. Las operaciones de paz, que datan de muchas décadas, comenzaron de una manera que podríamos llamar más tradicional, donde era esencialmente componentes militares que físicamente aseguraban el cumplimiento de un cese al fuego entre dos partes. Este concepto ha evolucionado en El Salvador. Por ejemplo, la base de los acuerdos de paz era el acuerdo sobre derechos humanos. Y así comienza ONUSAL, que era la misión que se desplegó, llevando componentes civiles, de policías y militares. Y como parte de esta nueva visión de Naciones Unidas de acompañar procesos de paz, se estableció también una comisión, la verdad, independiente, que tenía que recibir testimonios, sistematizarlos y dar estos resultados al país para que siguiera tomando las decisiones que correspondía. Y fue ahí entonces que tuve la oportunidad de sumarme en un rol muy técnico. Recuerda, era yo muy jovencita en esa época. Era parte del equipo técnico, de nuevo, que sistematizaba los resultados de las entrevistas que los investigadores de derechos humanos habían hecho en el terreno. Recibíamos las actas y teníamos que alimentar la base de datos que apoyaría a los comisionados a preparar su informe. Y si bien este trabajo era, de hecho, de naturaleza técnica, para mí tuvo muy poco de técnico y fue sobre todo una enorme experiencia humana para conocer más mi propio país y quizás realidades que en una época en que no teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora, impactó mucho en mí y en quienes participamos de este ejercicio. Y quizás más allá de lo que escuchábamos como las violaciones a los derechos humanos que habían sido cometidas, lo que me acompaña hasta ahora es el impacto de los testimonios de las personas y personas sobrevivientes y sobre todo su mirada a futuro. Te decía antes que la declaración entiendo que codifica lo que es un sentimiento inherente a la persona humana. Y eso lo escuché en algunos de los testimonios que pude leer y que hablaban de temas de los que estamos constantemente ocupándonos en Naciones Unidas. Y para volver a vincularlo con derechos humanos, uno de esos temas es cómo avanzas en un proceso de paz, cómo puede generarse una tensión entre alcanzar la paz y asegurar el cumplimiento de la justicia. Dos testimonios que quiero citar muy rápidamente porque daban esa visión. Era el primero de un señor salvadoreño que contaba cómo de sus 4 hijos, 3 habían sido asesinados durante la guerra. Y al comentar sobre el proceso de paz que se llevaba adelante con todas las dimensiones que se estaban negociando, decía: por supuesto, yo quisiera ver un juicio y que estas personas que cometieron esto sean llevadas en justicia y que cumplan una sentencia. Sin embargo, en este momento, lo más importante para mí es que el país llegue a unas condiciones en que la vida de mi hijo, que aún sigue conmigo, sea protegida y que él pueda tener opciones de tener una vida productiva como él quiera llevarla adelante. Muy impactante esto, mensaje de alguien que lo vivía en carne propia. Al mismo tiempo leo otro testimonio de una mujer cuyo esposo también fue asesinado durante la guerra y ella decía: pero ni siquiera entiendo por qué estamos teniendo un debate sobre esto. Obviamente tenemos que ir por la justicia, por una sentencia. Y cuando me hacen esta pregunta a mí, en realidad ni siquiera es lo correcto, porque las personas que tenían que contestar sobre su deseo de justicia son esas cuyas voces fueron silenciadas y ya no te pueden responder. Pienso en esto y en realidad lo que parecería 2 caras de una moneda no lo son. Son 2 maneras de aproximarse a lo que son estos principios de la dignidad humana y lo que
a la Argentina no lo tengo que explicar, el valor que tiene de reivindicar un proceso de verdad, reparación, memoria y justicia. Dentro de Naciones Unidas, esta experiencia de El Salvador también ha permeado para hacernos esa pregunta y devolvérsela a los países, encontrando algunas fórmulas, por ejemplo, la de justicia transicional, que es un concepto que utilizamos bastantes años más tarde en el proceso de paz de Colombia, que también dio muchas pautas de cuáles son esas medidas que tratan de la manera humanamente de nuevo posible de atender estas reivindicaciones que tienen las víctimas y sobre todo las reivindicaciones que tiene el país. Quizás solo para terminar con eso, decir que desde ahí tuve la oportunidad en este momento de optimismo del proceso de paz, de acompañar también el proceso de desminado que reunió a equipos de profesionales belgas, de los Estados Unidos, de Francia, donde de manera muy extraña mi rol ahí era intérprete de estos técnicos en el desminado, que acompañaban a equipos formados por militares, excombatientes y un acompañamiento de ONU, de UNICEF. Esto fue para mí la mirada que complementó ver el pasado difícil que teníamos y encontrarme ahora en lo que empezábamos a ver como un futuro de reconciliación. Y es en estos momentos, mientras estaba ahí, que la Cancillería salvadoreña publica un aviso de un anuncio donde la OEA y las Naciones Unidas buscaban personas que fungieran como observadores de derechos humanos en Haití, en un momento en que el país tenía una situación de mucho conflicto después del golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide. Y fue a través de este proceso que competí, me gané este puesto que tenía una duración de 6 meses, que se fue extendiendo a 6 meses más, y bueno, hasta llegar al día de hoy en que estoy aquí contigo. Bueno, increíble ese principio y desde ya un antes y un después en tu vida personal, pero también, como decías, en tu vida profesional, porque después de El Salvador viene Haití, y viene una participación tuya en varias misiones de paz, en Burundi, en Côte d'Ivoire, en Guatemala, además de Haití, por supuesto. Contanos un poco cómo fueron esas experiencias, algo que destaques particularmente de esa labor tan intensa que tuviste y que en realidad no se terminó nunca más, desde ahí que seguís con Naciones Unidas. Así que si pudieras darnos algunos comentarios sobre cómo fueron esas experiencias en estos países tan diferentes y tan complejos. Sí, quizás lo que debo comenzar por decir es que mi trabajo en la misión de derechos humanos en Haití ha sido sin duda lo que más me ha marcado a nivel profesional. Incluso, como decía, siendo muy joven, no es una exageración decir que yo terminé de forjarme como persona en Haití, muy influenciada por esta extraordinaria cultura que tiene el país a todo nivel, de su historia, de su arte, y también muy influenciada por la generosidad de su gente, que abrió las puertas a conversar con un grupo de extranjeros que estábamos también tratando de entenderlos y que a partir del respeto acompañar su trabajo. Fue muy interesante esa experiencia también porque dio la pauta de cómo los derechos humanos están al centro de todo el trabajo. El trabajo que se hacía en Haití también era muy político, de hecho, lo que logró últimamente un regreso del presidente al país. Este trabajo político lo llevaba al frente el enviado especial de Naciones Unidas y de la OEA, el ex canciller argentino Dante Caputo, que también me gusta hacer ese recordatorio ahora que trabajo aquí, y siempre digo, mi primer jefe fue Dante Caputo, pero él no lo sabía, porque obviamente él estaba en los niveles más altos políticos, también trabajando mucho fuera de Haití para poder llevar adelante estas negociaciones que permitieran un retorno al orden constitucional. Pero esa mirada que yo tenía en su momento, como te decía, era muy anclada en derechos humanos, y esta vez escuchar testimonios de víctimas, ya no leyéndolos en un papel, como lo hice en El Salvador, sino en una experiencia mucho más fuerte y una experiencia que te da una pauta de humildad, que es recibir a la persona y escucharla directamente con la carga emotiva que esto tiene. La mayoría de personas con las que interactuábamos en esas condiciones, que estaban sufriendo violaciones de derechos humanos por la coyuntura del país, eran quienes activamente habían apoyado al presidente Jean-Bertrand Aristide y su proyecto político. Y por eso, si bien en muchos casos requerían de algún tipo de protección legal o de vías incluso para buscar una protección como asilo, la gran mayoría lo que quería era un reconocimiento a la violación de su dignidad humana y de sus derechos. Era de verdad muy impactante ver personas
que tenían una cantidad de necesidades inmensas y que de nuevo la codificación de la declaración se traducía en sus palabras, cuando decían: lo que yo requiero de ustedes, Naciones Unidas, es que quede un registro de lo que me hicieron. Y yo veía a muchos hombres, mujeres venir y pedirnos que tomáramos fotografías de sus cuerpos, de sus heridas o de sus cicatrices, porque querían ese reconocimiento. Eso fue muy impactante, más allá de que también intercambiábamos, por supuesto, con autoridades, tratando de dar esa mirada. Y quizás otra cosa que quisiera destacar de Haití es que también ahí me llevó a conocer de primera mano la fuerza de las alianzas y sobre todo a través de organizaciones de sociedad civil. Aún en estos momentos en que había un riesgo muy importante para sus vidas, para su integridad personal, estas organizaciones de derechos humanos llevaban adelante un trabajo valiente y esencial, comunicando con jueces, entrevistándose en momentos difíciles con la policía, acompañando a estos movimientos y personas. Un movimiento al que hasta ahora le tengo un enorme respeto, que sigue siempre recordándome lo importante que es este intercambio con la sociedad civil, más allá de que nuestra contraparte formal y primera como Naciones Unidas son los gobiernos. Así que pudimos apoyar ahí un trabajo que ellos hacen, que complementábamos, pero que de ninguna manera podíamos ni pretendíamos sustituir. Y quizás para concluir con Haití, como sabes, después de esta entrada de derechos humanos, el trabajo, la impronta de ONU se convirtió más en una de seguridad. Cuando yo hacía todo este trabajo éramos solo civiles, pero últimamente se hizo el despliegue de las misiones de paz multidimensional, después en seguimiento después a la que teníamos en ONUSAL, y un acompañamiento más político electoral que llevó a cerrar varios ciclos democráticos en el país. Pero al mismo tiempo, la sociedad civil haitiana, los liderazgos del país y muchos liderazgos latinoamericanos siempre pedían que como comunidad internacional, más que un despliegue de seguridad, hiciéramos más para apoyar en materia de desarrollo. Estas eran las conversaciones cuando de manera trágica, en un momento en que Haití había desaparecido de los noticieros, yo ya no trabajaba ahí, y no ver a Haití en las noticias me daba una pauta de que el país estaba mejor, ya no estaba en la primera línea de los problemas, y en este momento de un paso hacia estabilidad política, este terremoto de enero de 2010 rompió de la manera más violenta posible, no solamente los logros alcanzados en lo poco que se había avanzado en desarrollo, pero también en los temas de seguridad, paz y derechos humanos. Más allá de la destrucción que causó el terremoto a nivel físico, se llevó también a un grupo importante de las personas que habían venido trabajando con esta mirada y dejó a las instituciones haitianas en una situación de debilidad, donde se ocuparon espacios como lo que vemos ahora de crimen organizado que se reforzó ante un país que quedó debilitado. Eso te diría yo que ha sido parte del trabajo en Haití, y si quieres después comentamos un poquito más sobre lo que sigue. Perfecto, fascinante, Claudia. Y una cosa que pedimos acá en este podcast es que quien participe elige una canción que representa a su persona o un momento en su vida o algo que vivió en su historia, y te habíamos hecho ese pedido a vos. Así que si te parece, contanos un poco antes de escuchar la canción que elegiste, ¿por qué la elegiste? Y después la vamos a escuchar. Bien, era muy difícil escoger una canción, además, como decía, Haití lo que tiene es una inmensa riqueza cultural, pero después pensé, para vincular un poco a lo que dices de nuestro trabajo, una canción de Eric Virgal, que es un artista además de Martinique, pero que era una canción que escuchábamos todos los días, en todas las radios, en todas partes, en estos momentos de ese primer despliegue en Haití, que nos acercó también al idioma creol, que desde el liderazgo de nuestra misión nos pidieron que teníamos que aprender. Y parte de lo que la canción repite, de nuevo, no hay que buscarle significado político ni filosófico, es una canción nada más que trata de dar un poco de alegría y que dice repetidamente: no es mi culpa, c'est pas faute moi. Es la manera en que tú lo dices en creol, la canción está en creol, y de repente en medio de una situación muy difícil, de momentos muy emotivos, quizás a veces como para bajar el nivel de estrés y de tensión, empezamos personas que no éramos haitianas o creol parlantes a decir, bueno, c'est pas faute moi, y se convirtió de alguna manera en una palabra clave para llevar adelante nuestro trabajo. Así que esa es la canción, espero que les guste. Maravilloso, vamos a escucharla.
blessé, je t'ai blessé. Tout ça moins dire, tout ça moins faire, moins désolé. Même si, sans faire esprit, oui m'a trahi, ouais ça fait mal, mais faut que ça, moi t'es aimé. Moi t'es aimé. Brisé, métier brisé, toute fleur d'amour qui t'est attend, vini fané. Fragile, aussi fragile, nous te promettre l'amour soleil, mais ça m'embarque. M'a faire pleurer, sans même garder, et m'a menti souvent, sans s'approcher. Courir la vie, chercher plaisir, et où t'es là, t'es carton, moi revenu. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi, c'est pas faute moi. c'est pas faute moi. C'est ça l'homme qui dit souvent que ce qu'on dit pardon. C'est pas faute moi, C'est pas faute moi. c'est pas faute moi. Mais c'est qu'on dit chanson pour paraître innocent. Trop tard, et bien trop tard, m'a pas venu pour s'y plier en dernière fois. Même si m'en bien envie, ça pas t'est que c'est vie à rien, mais faut qu'on sache, moi t'es aimé. Toujours aimé. Tout seul, moi bien tout seul. Faut moi payer tout ça, moi dire, tout mal m'a fait. Tant pis, peut-être aussi, nous pas t'es fait pour vivre ensemble. Mais ça qui ça, moi pas volé, moi pas tué. Oui, mais ça m'a fait 1000 fois bien plus mauvais. Gardez-moi, sourive à moi. Le temps qu'a guéri, tu as blessé. La vie qu'a continué. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. C'est ça l'homme qui dit souvent que ce qu'on dit pardon. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. Mais c'est qu'on dit chanson pour paraître innocent. Je n'ai pas su t'aimer, toi qui m'as tout donné. M'a pas ni temps apprécié la vie côté où. À présent ça finit, faut qu'on y fait la vie où. Souris, souris. C'est pas faute moi, Pas faute moi, c'est pas faute moi. pardonnez-moi. C'est ça l'homme qui dit souvent que ce qu'on dit pardon. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. Souris pas moi, Mais c'est qu'on dit chanson pour paraître innocent. C'est pas faute moi, pas faute moi. c'est pas faute moi. Continuamos aquí con Claudia Mojica, coordinadora residente de Naciones Unidas en Argentina. Claudia, ¿te quedó alguna experiencia de estas misiones de paz en las que participaste que quisieras contarnos de algún otro país? Bueno, son muchas y de verdad cada uno de los países donde voy es un privilegio y un recuerdo que lleva uno siempre. Pero quizás quisiera mencionar el trabajo con la misión de paz en Burundi, porque creo que eso nos da la pauta de lo que decía antes, que más allá del país, de la cultura, la posición geográfica, hay sentimientos que nos unen como seres humanos, que está a la base de lo que dice justamente la declaración. En Burundi el trabajo que llevábamos adelante ya era de un carácter, como decía, más político, de paz y seguridad.
enmarcados muy fuertemente en los mandatos del propio Consejo de Seguridad determinaba para las actividades de la misión. En Burundi especialmente estábamos acompañando el acuerdo de cese al fuego, en una experiencia que fue muy importante para mí y que el jefe de nuestra misión en su momento llamaba de círculos concéntricos. Lo que él nos decía es que el apoyo a la paz en Burundi tenía en el centro, como primer círculo, a los actores nacionales, al gobierno de Burundi y al movimiento guerrillero que estaba en proceso de desmovilización. Segunda línea, él lo llamaba a la región, y creo que eso es muy importante. Este proceso de paz tuvo una impronta muy fuerte de la facilitación surafricana, así como también de Tanzania y de Uganda, que eran los países garantes del proceso. Ellos entraban un poco, y como Naciones Unidas y como la misión BNUB se llamaba, éramos el tercer círculo concéntrico, brindando un apoyo más específico al monitoreo del cese al fuego, y en particular algo que no logré ver directamente en mi país porque salí hacia Haití, pero que lo hicimos aquí, que era el proceso de desmovilización, desarme y reintegración de combatientes. Y por supuesto todo esto permeaba con una componente de derechos humanos, pero más allá de eso, quizás lo que quería nombrar es que esta misión tenía a todas las agencias de desarrollo de Naciones Unidas incorporadas en su estructura. De nuevo, hablando de la evolución de Naciones Unidas, esta es una misión integrada, no todas lo son, pero aquí el jefe político de la misión también cumplía funciones de coordinador residente para las actividades de desarrollo, cerrando los tres pilares: paz, derechos humanos y desarrollo. Y que, como decía, a nivel humano fue una experiencia fascinante conocer esta maravillosa región de los Grandes Lagos de África, que también me marcó al reconocer en latitudes tan distantes a las de Centroamérica las mismas expresiones de la demanda del reconocimiento a la dignidad humana como la base esencial para poner fin a los conflictos y moverse hacia la reconciliación social. Fantástico, Claudia. Y bueno, después de haber pasado por tantas misiones de paz en países tan diferentes, llegaste a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue trabajar en lo que es el centro neurálgico de la ONU? Sí. Bueno, quizás empezar por decir que siento que soy muy afortunada en que llegué a trabajar a esta sede después de haber acumulado esta experiencia en el trabajo de la ONU en el terreno. Entender ese mundo mucho más diplomático, más normativo que tiene la sede de ONU, tenía mucho más sentido para mí cuando había visto que ese trabajo tiene una correspondencia real con las realidades y con las personas en los países donde trabajamos en este tipo de despliegue. Tampoco puedo negar que es una emoción muy grande conocer estos ámbitos donde no solo nuestro secretario general, pero la ONU como tal, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social toman las decisiones que después se traducen en estas acciones. Y de hecho, hasta ahora recuerdo la emoción de la primera vez que pude participar en una sesión del Consejo de Seguridad acompañando al vicesecretario general, Jan Eliasson, en su momento, que vino a dar además una presentación que muy importante para la ONU y para mí sobre mujeres en paz y seguridad. Después de esto también trabajé un tiempo en el Departamento de Asuntos Políticos, que a mi director en su momento le gustaba comparar a una cancillería para el secretario general, conectando a las diferentes oficinas de ONU para dar un mensaje coherente en los intercambios de nuestro secretario general con los Estados miembros y acompañando estas misiones de despliegue político en el terreno. En resumen, te puedo decir, el trabajo en esa oficina es fascinante. A veces sentía que tienes un mundo en miniatura. Jefes de Estado, cancilleres pueden recorrer esos pasillos en el espacio de 24 horas. Y en medio de todo, decía también, fue una lección de humildad, porque son a estas personas a quienes, a través de los pueblos a los que representan, nos debemos. Y ahí, en ese momento, hace también mucho tiempo, nuestro secretario general era Ban Ki-moon, de quien realmente recojo las lecciones que nos dio de un ejemplo personal de dedicación casi sin límites en términos de su entrega y sobre todo una pauta de humildad en la manera en que él percibía que debemos actuar como servidores públicos del Servicio Público Internacional.
Sin embargo, mis funciones principales en su oficina eran más asistencia al vicesecretario general, como decía Jan Eliasson, a quien quiero recordar, un gran diplomático sueco, que siempre llevaba la Carta de Naciones Unidas en el bolsillo y me decía, Claudia, cada vez que nos sintamos desanimados la saco y empezaba a leer el preámbulo. Me decía, mira qué poesía la que está aquí, no nos desanimemos, sigamos adelante. Y alineado a eso, él siempre decía, tenemos que actuar con humildad, sabiendo que las Naciones Unidas, sus estados y las personas son un reflejo del mundo tal y como es. No es el mundo como debiera de ser. Y como sus funcionarios trabajemos con la declaración, con la carta, para que cada vez se acerque más a este ideal común que tenemos. Y quizás lo último a destacar del privilegio de trabajar en la oficina del secretario general es ese acceso a los niveles más amplios de intercambio con nuestros estados miembros y para mí también intercambiar o escuchar los intercambios con estados miembros donde no tenemos una presencia como de misiones de paz, sino que son estados miembros que acompañan esos procesos y que también estaban dando una mirada nueva a nuevos mandatos que iban a entregarnos como misión. Y recuerdo en particular una visita muy importante a China, Corea y Japón que lideró el vicesecretario general como parte de las consultas, la escucha que la Secretaría daba a los Estados miembros en un momento que se conversaba sobre lo que últimamente se adoptaría como Agenda 2030, que es el instrumento más consultado y de los más abiertamente negociados en nuestra organización. Así que escuchar todo esto fue un privilegio para mí, pero también una complementariedad de saber que ese trabajo en el terreno que quizás da una gratificación más cercana, no podría tener lugar si la sede no estuviera cumpliendo y dándonos estos lineamientos, conectando la visión de funcionarios con la visión de los órganos de nuestra organización y sus estados miembros. Exactamente. Y Claudia, ahí toma un giro otra vez tu carrera, porque bueno, ya pasaste por las misiones de paz, ahora hiciste una labor más política, diplomática en la sede, y ahí volvés a hacer un cambio en tu carrera para dedicarte un poco más de lleno a temas de desarrollo. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio y cómo fue esa experiencia? Bueno, a nivel personal, después de estas experiencias en derechos humanos y paz, como una persona que soy que ha dedicado estos años al trabajo en la organización, sentía que me faltaba una experiencia más directa en este tercer pilar, igualmente esencial para nuestro trabajo, que es el desarrollo. En todos los despliegues que había tenido, escuché siempre este llamado de la sociedad civil para que desde Naciones Unidas diéramos más atención al tema de desarrollo, viniendo desde esa mirada de derechos para volver a la Declaración Universal, de decir, a veces los derechos civiles y políticos se ven más en la urgencia de un momento y de la violencia, pero no olvidemos que derechos humanos son indivisibles. Entonces, queremos ver a la ONU muy activa también trabajando en los temas de derechos económicos, sociales y culturales. Y como te decía, quizás encadenó con mi respuesta anterior, era un momento en que nuestros propios Estados miembros estaban poniendo al centro la discusión de desarrollo sostenible a través de la adopción de la Agenda 2030 en el año 2015. Y fue eso lo que me animó a querer involucrarme más con las agencias de desarrollo, con un incentivo adicional, y que es que nuestro nuevo secretario, ahora ya en ese momento nuevo secretario general Antonio Guterres, estaba poniendo en marcha una reforma muy ambiciosa del sistema de desarrollo de ONU, buscando que pudiéramos dar un apoyo cada vez más efectivo a los países en que trabajamos. Y quizás a un nivel también que siempre para mí cruza lo personal con lo profesional. Después de estos años trabajando en países en conflicto, tenía una enorme motivación para tener una experiencia en un país que, además de no estar en conflicto, tuviera un liderazgo muy fuerte para marcar la pauta de cómo veía el acompañamiento de ONU y que además fueran países que están dando un liderazgo en este ámbito multilateral. Este es, por supuesto, el caso de la Argentina y ha sido un honor para mí poder sumarme a este equipo que acompaña la visión del país y particularmente en este año que conmemoramos los 40 años de democracia, una democracia que sin lugar a dudas está anclada en el respeto a los derechos humanos.
Como quizás algunas de quienes nos escuchan saben, en este momento Argentina está ocupando la presidencia de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL, un orgullo de nuestra región. Y desde esa presidencia Argentina está liderando una visión regional de apoyo a la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, al empoderamiento de los territorios, de sus autoridades y su población. Esta es también una visión que pone a la dignidad humana en el centro, dándole una voz para definir sus destinos, para atender sus necesidades, pero sobre todo un empoderamiento para encaminar a sus territorios. Esta vez, además, con una perspectiva de desarrollo en un país que lidera en nuestra región y en el ámbito multilateral. Es sin duda un orgullo acompañar entonces a la Argentina a través de lo que la ONU brinda en un país con capacidades tan grandes como este, que son los marcos normativos, las capacidades técnicas de nuestra organización que ponemos al servicio de la población del país. Fantástico, Claudia. Bueno, para finalizar, me gustaría que escuchemos el juramento que toman todos los funcionarios de Naciones Unidas al asumir sus funciones y vamos a escuchar un fragmento del mismo. Declaro y prometo solemnemente estar dispuesta a ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia las funciones a mí confiadas como funcionaria pública internacional de las Naciones Unidas. ¿Recordás, Claudia, qué sentiste la primera vez que viste, leíste o dijiste estas palabras y qué te hace sentir hoy? Bueno, creo que el sentimiento, más allá de las experiencias que pasan, es el mismo. Un sentimiento de orgullo y de sentir el enorme privilegio que es ser parte de esta mirada mundial hacia lo que aspiramos a ser como seres humanos. Pero también por eso mismo es un sentimiento de humildad y de mucha responsabilidad. Pensar que Naciones Unidas sigue siendo para cientos de miles de personas en el mundo lo más cercano a una aspiración a reafirmar la fe y en la dignidad de la persona es un proyecto al que no puede dar más que felicidad participar. Como decía Jan Eliasson, la ONU es como el mundo, pero tratemos de que se asemeje más a esta aspiración que está basada en reafirmar la fe en la dignidad de la persona y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y también la igualdad entre naciones grandes como la Argentina y pequeñas como mi querido país, El Salvador. Bueno, con esto, Claudia, agradecerte muchísimo tu participación de hoy, lo mucho que nos contaste y nos compartiste, lo rico de tu experiencia y el inmenso compromiso que tenés tanto con el tema de derechos humanos de manera universal como con el trabajo de Naciones Unidas a diario. Muchísimas gracias por estar en Primera Persona. Muchas gracias, Tamar. En Primera Persona es un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.